Buen día, mi nombre es Melanie Velázquez, estudiante del primer periodo de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación les presentaré un video respondiendo algunas preguntas de la actividad 6 de Biología Celular y el problema escogido es el problema 4 que habla sobre la meiosis y la mitosis. Empezamos con que la meiosis es un proceso de división celular especializado que ocurre en las células. Quiere decir entre los óvulos y los espermatozoides, y tiene como objetivo reducir la mitad del número de los cromosomas en estas células, garantizando que cuando se fusionan durante la fecundación se restaura el número completo de los cromosomas y en el organismo nuevo. Las etapas de la meiosis, como las estoy presentando acá, son estas. Entonces, la meiosis se divide en dos sucesivas llamadas meiosis 1 y meiosis 2, que son estas de acá, que dan un total de 4 células hijas, cada una con la mitad de un cromosoma de la célula original. La meiosis 1, que es esta, la meiosis 1, se divide en 4, profase 1, que son los cromosomas que se emparejan como su homólogo, los cromosomas similares que son de padre y madre, y se produce entrecruzamiento, que genera variabilidad genética. La metafase 1, los pares de cromosomas se alinean en el centro de la célula. La anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se dirigen a los polos de la célula. La telofase 1, que se forma una nueva membrana nuclear alrededor de los cromosomas de cada polo y la célula se divide en dos células hijas. La meiosis 2, es similar a la mitosis, solo que sin la duplicación del ADN. Y la profase 2, también son 4. Profase 2, que son los cromosomas que se condensan nuevamente. La metafase 2 son los cromosomas que se alinean en el centro de la célula. Y en la anafase 2, los cromatías se separan, las cromatías hermanas se separan y se dirigen a los polos opuestos. La telafase 2 se forma una nueva membrana celular y las células se dividen. El resultado final, la meiosis, son 4 células hijas, que son estas de acá, 4 células hijas, cada una con la mitad del número de cromosomas de la célula original, lo que permite la variabilidad genética y la formación de las células sexuales, que son los gametos. La mitosis es un proceso de división celular en el cual una célula madre se divide para formar dos células hijas genéticamente idénticas entre sí. Y con respecto a la célula, es fundamental para el crecimiento, el desarrollo, la reparación de los tejidos y la reproducción asexual de muchos organismos. La mitosis se lleva a cabo una serie de etapas secuenciales que son la interfase, que aunque no es una fase de la mitosis en sí, es la interfase que es esencial, ya que es el periodo en el que la célula crece, realiza sus funciones normales y duplica su ADN para prepararse para la división. La profase es la cromatina, o sea, el material genético que se condensan formando cromosomas visibles. Cada cromosoma está compuesto por dos cromatías hermanas unidas por un centrómetro, que es la envoltura nuclear que comienza a desintegrarse y se forma el oso mitótico, que es una estructura de fibras que guiará los cromosomas durante esta división. La prometafase es la envoltura nuclear que se desintegra completamente, donde las fibras del uso mitótico se conectan entre los centrómetros de los cromosomas y los cromosomas empiezan a alinearse en el centro de la célula. La metafase, que es los cromosomas que se alinean en el plano ecuatorial de la célula, formando lo que se conoce como una placa metafásica, que esto asegura de que cada célula y su hija recibirá una copia idéntica de cada cromosoma. La anafase son las cromatías hermanas que se separan y son arrastrados hacia los polos opuestos de la célula, gracias a la acción de las fibras del uso mitótico. La telofase son los cromosomas que empiezan a descondensarse, formando nuevamente la cromatina. Se forman dos nuevas envolturas nucleares alrededor de los cromosomas de cada polo, marcando el final de la división del material genético. La citoquinesis, que aunque no forma parte de la mitosis propiamente dicha, que la citoquinesis es el proceso que sigue, en el que el citoplasma de la célula madre se divide formando dos células hijas completas. Como resultado final, en la mitosis de la formación de dos células hijas con la misma cantidad del tipo de cromosoma que es la célula original.
Entonces empezamos con las preguntas que realiza el problema número 4, que es por qué la meiosis contribuye a la variabilidad genética entre las especies, pero no la hace mitosis. Entonces, ¿por qué la mitosis genera variabilidad genética? A través del entrecruzamiento, segregación independientemente y la recombinación aleatoria durante la fecundación. Y la mitosis produce las células hijas genéticamente idénticas a la célula madre, sin generar variabilidad genética. La mitosis es un proceso de división celular destinado a la producción celular y la reparación de los tejidos, donde la variabilidad no es relevante. En cambio, a que la meiosis está orientada en la reproducción sexual y es esencial para la diversidad genética de las especies. La segunda pregunta, ¿cuál es el papel de la variabilidad genética en la predisposición a enfermedades y en la respuesta individual a los tratamientos médicos? Porque la variabilidad genética juega un papel fundamental e importante en la predisposición de enfermedades y en la respuesta individual a los tratamientos médicos. Cada persona tiene una combinación única de genes que influyen cómo su cuerpo y cómo funciona, cómo responde a estos factores ambientales y cómo enfrenta esta enfermedad a estos tratamientos. Entonces se detalla la variabilidad genética en estos aspectos, como la respuesta al tratamiento médico, la eficacia de estos medicamentos, los riesgos de los efectos adversos. En conclusión, la variabilidad genética es la clave para entender tanto la predisposición a diversas enfermedades como la forma en la que cada persona responderá a un tratamiento médico. A medida de la investigación de la genética va avanzando, se está permitiendo una mejor personalización de estos tratamientos y una prevención más precisa basada en los riesgos genéticos. Esto tiene un potencial de mejorar significativamente los resultados de la salud, reducir estos efectos adversos y sobre todo optimizar el uso de estos recursos médicos. Siguiente pregunta es, ¿cómo puede el estudio del ADN mitocondrial contribuir a la comprensión de la variabilidad genética y la historia evolutiva de estas poblaciones, como la herencia materna, la alta tasa de mutación? El estudio del ADN mitocondrial es una herramienta clave para comprender la variabilidad genética y la historia evolutiva de estas poblaciones, que nos permite rastrear linajes maternos, estudiar las migraciones de las poblaciones, identificar patrones evolutivos y comprender mejor una diversidad genética dentro de una especie. Además, el ADN tiene aplicaciones prácticas en el estudio de enfermedades genéticas y de la conservación de estas especies. Su uso ha sido tan esencial para la reconstrucción de la historia humana y la evolución de estas especies en general. La siguiente pregunta y la más importante es, ¿cómo pueden los conocimientos en biología celular y molecular contribuir a la identificación temprana de riesgos biológicos en el entorno laboral, así como la implementación de medidas preventivas más efectivas para proteger la salud de nuestros pacientes? Podemos empezar como la detección temprana de riesgos biológicos en el entorno laboral, la prevención y control de estas enfermedades ocupacionales y la protección de la salud y de los pacientes, y más importante, capacitación y sensibilización. Que en conclusión, el estudio de la biología celular y molecular no solo ayuda a entender a los procesos biológicos y patológicos que subyacen de estas enfermedades, sino que también es clave para poder entender la detección temprana de estos riesgos biológicos, de esta prevención de estas enfermedades, de enfermedades ocupacionales y la protección de la salud de nuestros pacientes. Mediante la identificación de los biomarcadores, el monitoreo de la salud celular, la implementación se transmite personalizando basados en características genéticas de individuos y grupos, que se pueden adoptar medidas preventivas más efectivas y adaptadas a las necesidades de cada entorno laboral y paciente, mejorando así la seguridad y salud pública en general.